En stock hasta el 30% de descuento en Nissan Qashqai de la versión actual y solo en Antamotor, concesionario Nissan en La Coruña, Carballo y Ferrol, Grupo Dimol. Onda Cero A Coruña, 89.2 de la FM. Onda Cero. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting. 1:21, lo dicho, saludamos al piloto por alusiones anteriores. Borja Tosar, buenos días. Muchas gracias, Lara. Muy buenos días. Ganas no te faltan, ¿no?, de volver a manejar y levantar vuelo con una avioneta. Sí, la verdad es que llevo 6 meses sin volar. 6 meses sin volar, ni de pasajero. Hay muchas ganas y tal. Va a haber que hacer refresco. Comentaba con Óscar que Albedo me decía, tú en Albedo no me subo, ¿eh? Tiene que hacer refresco a un tipo de, no, pero de práctica, ¿no? ¿Esto no se olvida? ¿Es como montar en bici o cómo va? No, yo creo que es como montar en bici. No lo sé, te contaré. Si no me vuelves a ver cuando vaya. Dice, oye, ¿cuánto tiempo lleva Borja sin venir? Tal, no sé qué, fue a volar y tal, que decía no se quede en bici y no volvió. No, sinceramente yo creo que es como montar en bici. Una de las cosas que tiene el adiestramiento para piloto es que repites un montón de rutinas miles de veces. O sea, repites. Y cuando llevas mucho tiempo sin volar, subes en el avión y yo muchas veces decía, bueno, ¿y ahora qué hago y tal? Y no tienes que pensar en nada. O sea, cuando aterrizas o despegas, entras en una especie de, no sé, a mí me entraba en una especie de bucle, vas concentrado, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ni piensas, ya vas taca, todo mecánico. Ya, es un poco como conducir, me imagino, ¿no? Que si uno a veces se pone a pensar exacto, a mí a veces pienso, entonces ¿con qué mano, con qué pie hago tal? Y no lo sé, porque eso ya te sale solo. Conduzco bien, ¿eh? O sea, relativamente bien. Nadie ha dicho lo contrario. Dice Noah Spencer que somos muy guapos todos, gracias, Noah. Gracias, Noah. Óscar Blanco, ¿qué tal? Buenos días, que no te saludé antes. Hola, muy buenas. Se nota que tenemos poco tema, ¿no? Y vamos a Óscar Blanco le van los simuladores, ¿no? El tema es tela, ¿eh? A mí, lo sabe Borja, los aviones me encantan. Es otra de mis pasiones, toda la aeronáutica. Y he tenido alguna experiencia de volar, un par de veces con Borja, de hecho. No con él a los mandos, pero sí, una vez, sí. La primera vez que volé fue con la gente de aquí de Aeroflota del Noroeste, sobre Coruña, y una experiencia muy chula. Y eso sí, lo de los simuladores, vamos, eso estoy súper enganchado. Mira. Lo tengo ahí. Tiene que ser, a ver. Ahora, es que está ahí. O sea, parece un videojuego, pero no lo es. No, los simuladores es algo que además son... A ver, enseña, que se vea bien. Bueno, que lo esté viendo. Que nos olvidábamos, youtube.com/Borja Tosar. Estamos en la radio, en Onda Cero, lo que están escuchando ustedes ahora mismo, y en www.youtube.com/Borja Tosar, que ya saben que ahora el planetario también se emite a través de YouTube en el canal de Borja Tosar, y así pueden ver a Óscar Blanco, su simulador, su pelazo y el contexto que siempre lo adecua según el tema, y a Borja Tosar, que es el artífice junto con Luis González de que esto salga así de bien vía audio y vía audiovisual también. Bueno, Raúl Tomás dice, le dais a todo. Pues sí, somos así, ¿verdad? Sobre todo ellos dos. Yo soy más de andar por los suelos, caminando, caminando. Fíjense en YouTube la colocación de libros de Óscar Blanco. De verdad, esto no está preparado. La colocación de libros de Borja Tosar. En fin, bueno, no voy a hacer comentarios, que también soy madre y te voy a poner ya mismo a organizar ese lío. Aunque me da que tú eres de los que... Sí, es verdad, nos estamos yendo mogollón del tema. Pero estamos en que Borja, me tiene pinta de esos, de que, vale, tiene eso que parece un desorden, pero que sabe perfectamente dónde están las cosas, ¿o no? Realmente no. No, ya. Cada vez que tengo que buscar un libro me muero. Bueno, pues, ¿qué vamos a comentar hoy? Vamos a comentar muchas cuestiones, que no pocas. De hecho, tenemos, recuerden, youtube.com/Borja Tosar. Si ahora no lo pueden ver y nos están escuchando, no se preocupen, porque cuando lleguen a casa o cuando tengan un rato, pueden recuperar esta sección del planetario también vía YouTube. Óscar Blanco, adelante.
Bueno, pues hoy había que hablar alguna vez de un tema que, bueno, creo que algo ya hemos comentado, pero empieza a haber cierta problemática porque los espacios, digamos, orbitales de la Tierra empiezan a estar muy saturados. Esto que estáis viendo, bueno, quien esté conectado a YouTube, si no lo vamos a explicar igualmente, es una web en la que vemos en tiempo real la posición de los satélites de la órbita, digamos, de los satélites de Starlink, que es una flota que aún no está completada. De hecho, aún falta más de la mitad de los satélites por poner en órbita, pero fijaros, quien lo esté viendo lo puede ver, la cantidad de satélites hay un montón. que hay alrededor. Y estos solo son los Starlink, los famosos Starlink. ¿Qué pasa? No es que tengamos ahora planeado ir a darnos una vuelta por ahí, pero es verdad que la Agencia Espacial Europea, la NASA y demás, tiene que tener en cuenta cada vez que se lanza una misión, tripulada o no, todo esto. Y ya no estos satélites, sino muchos más que ya hay en órbita. Lo que pasa es que estos satélites, al ser tantos y tan juntos y que cada vez van a ir llenando todavía más el cielo de satélites, el problema es para la astronomía porque los satélites reflejan la luz cuando le incide el sol. Y entonces lo que ocurre es que llegamos a ver como trazas de luz que pueden llegar a fastidiar un poquito a algunas fotos. Os voy a poner un ejemplo de ayer. Esto es de esta noche pasada. Y esta noche pasada... Pues, que se ve ahí. Sí, bueno, insisto, quien lo esté viendo, si no pueden verlo después en YouTube. Estas trazas que veis por aquí son líneas de satélites que mientras se está haciendo la toma, pues pasan por delante. Esto es una toma en bruto, está sin procesar. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes un montón de tomas con diferentes trazas de satélites. Rayas por ahí que son satélites. Son rayas que, claro, son un incordio porque luego hay que procesar las imágenes y tratar de evitarlas, ¿no? Para nosotros, que en el fondo a día de hoy yo estoy haciendo fotos, vamos a decir, sin gran valor todavía científico, no es tanto problema, pero imagina lo que sería un observatorio profesional en las horas tan limitadas que tiene, pues que estas cosas les incordien tanto. ¿Y esto qué tiene? Borja, ¿tiene solución? ¿Se puede poner coto a esto o no, o es un poco regular lo irregulable? Es que es ¿por dónde empezar? Yo ahora mismo tengo por aquí, claro, es que el número de satélites, el problema no es que se vaya a mantener constante, es que va a aumentar durante los próximos años una barbaridad. Yo tenía por aquí apuntado, para que os hagáis una idea, pues Starlink, que es parte de SpaceX, es la parte de satélites de SpaceX, que la función de los satélites Starlink es dar internet a prácticamente toda la Tierra, ¿no? Pues va a poner entre 4.400 y 11.000 satélites. OneWeb, que ya está poniendo satélites y dará internet a nivel global a partir del año que viene, va a poner entre 800 y 2.000 satélites. Boeing va a poner entre 1.300 y 2.000 satélites. Iridium NES 66. Luego hay otros dos proyectos de India y de China que, bueno, no se puede decir exactamente el número de satélites, pero van a ser miles o cientos también. Entonces, ríete tú de los parques eólicos que hablábamos la semana pasada. No, esto es, los parques eólicos pues tienen una concentración muy local y sí que es verdad que localmente tiene una influencia, pero satélites es a nivel global. De hecho, ya no hay sitio donde no dejes de ver satélites artificiales. ¿Cuál es el problema gordo? Voy a poner una imagen de Daniel Marín que se hizo muy famosa, que es esta de aquí. Estos no es que fueran los satélites pasando todos a la vez, pero es una imagen durante varios minutos que sacó de un cometa y todos estos satélites que hay por aquí son de Starlink, ¿no? Entonces, claro, llegará el día, esto era muy local porque los satélites Starlink los lanzan todos juntos, entonces, de alguna forma, no estamos en este momento, en este problema, porque era una zona por donde estaban pasando una gran cantidad de satélites de Starlink que luego tenían que dispersarse por toda la órbita. Pero podríamos estarlo. Pero para dentro de unos años, la investigación astronómica, especialmente porque a simple vista los están diseñando de forma que a simple vista no se ven. O por lo menos se está haciendo en SpaceX un esfuerzo importante dentro de eso, ¿no? Para que no se vean a simple vista. Pero a nivel de investigación astronómica, sí que es verdad que en muchos proyectos, como el telescopio Vera Rubin, que especialmente de campo amplio y otros, pues realmente amenazan la investigación de la astronomía y el avance de la astronomía desde Tierra. Y la radioastronomía, ¿no? Porque es verdad que esto emite también, no es una cuestión visual, sino también... Exacto. Claro, pero bueno, radioastronomía, claro, pero ahí puedes nachar más, o sea, tienes un natch. ¿Qué tal? La influencia especialmente en el infrarrojo. La astronomía infrarroja es tremendo, que no es radioastronomía, pero sí que también es muy... Igual acaba con la investigación astronómica todo esto y con las noches estrelladas, porque SpaceX tiene cuidado de que no se vean, pero igual los que vienen pasan de todo. Claro.
Y refleja el sol, lo comentabas, Óscar, en el grupo que tenemos muy variopinto de WhatsApp, de esta sección, en la que decías, ¿no? Cómo también depende eso de dónde esté el sol. Sí, hay momentos como ahora en los que refleja muchísimo más luz durante muchísimo más tiempo, más horas. Es verdad que los satélites no se ven toda la noche porque una vez que se meten dentro de la propia sombra de la Tierra no les incide la luz del sol y no se ven. Entonces hay un margen de tiempo poco después de ponerse el sol y antes de amanecer, en el que son visibles. ¿Qué pasa? Que cerca del verano ese margen es casi toda la mayoría de la noche, porque la noche es muy corta. Entonces tienes 2 horas al principio, 2 horas al final y te quedan en medio pues otras 2 horas, básicamente. Igual llega el día que en vez de satélites entre las estrellas, vemos estrellas entre los satélites. Que puede ser muy duro. Bueno, como todo hay que tener sentidiño, a ver si somos capaces de hacer las cosas con sentido común, que está escaso últimamente. Gracias a los dos, Óscar Blanco y Borja Tosar. Un abrazo bien gordo y hasta la semana que viene. Adiós. Muchas gracias, Lara. Un abrazo. Recuerden, en youtube.com/Borja Tosar pueden recuperar este espacio. También lo pueden hacer en ondacero.es, radiofónicamente hablando, para escucharnos, porque también lo colgamos, el programa y la sección, en nuestra página, en ondacero.es. Onda Cero, A Coruña. Alba, cocinas, baños y renovaciones de vivienda en general. 51 años de experiencia y seriedad. Más de 3 millones de clientes nos avalan. Visitan